Durante casi 3 décadas, el mundo creyó comprender la tragedia de la princesa Diana. El accidente, las cámaras, el dolor, la despedida pública, todo se repetía sin cesar congelado en la memoria. Pero hubo una voz que permaneció casi siempre en silencio, una voz que compartía la misma sangre, la misma infancia, y un dolor que jamás se desvaneció. Ahora Charles Spencer habla por fin no como miembro de la realeza ni como historiador, sino como un hermano menor que nunca se recuperó del todo de la pérdida de su hermana. Lo que revela no es dramático para causar impacto. Es devastador porque es simple humano e irreparable. Y una vez que lo escuches, la historia de Diana nunca volverá a ser la misma. Una pérdida que nunca sana. Charles Spencer ha vivido con la ausencia de su hermana durante casi la mitad de su vida. Sin embargo, no habla de ello como algo que se atenúa con el tiempo. Habla de ello como algo que permanece doloroso, permanente e inconcluso. Cuando recientemente describió la pérdida de Diana, no utilizó un lenguaje poético ni grandes metáforas. Lo describió como una amputación, algo que se le quita al cuerpo y que nunca vuelve a crecer sin importar cuántos años pasen. Para Carlos, Diana no era solo una figura pública o un símbolo de compasión admirado por millones. Era la persona que compartió su infancia, sus recuerdos íntimos y su sentido del humor mucho antes de que el mundo conociera su nombre. Crecieron juntos afrontando las mismas fracturas familiares, los mismos silencios emocionales y la misma comprensión temprana de que las apariencias importaban más que los sentimientos. Ese vínculo no desapareció cuando ella se hizo famosa. Simplemente se volvió más difícil de proteger. Lo que hace que la pérdida de un hermano sea diferente, explica Charles, es que los hermanos están destinados a permanecer. Los padres envejecen. Los hijos crecen, pero los hermanos son testigos de quién eras antes de que la vida te moldeara. Cuando Diana murió, Charles no solo perdió a su hermana, perdió a la última persona que recordaba con claridad al niño que fue. Con el paso de los años y la muerte de sus padres, esa pérdida se hizo más profunda. Sus hermanas mayores eran muy queridas, pero no compartieron la misma infancia. Diana, sí, y ahora esa conexión se ha perdido para siempre. Años después de su muerte, Charles admite que instintivamente pensaba en llamarla. Sucedía algo, una broma, un recuerdo, un instante. Y su primera reacción seguía siendo coger el teléfono. Luego volvía a la realidad. Esa llamada nunca sería contestada. Ese reflejo, dice, nunca desaparece del todo. Solo se vuelve más silencioso, más pesado y más solitario. Este dolor no llegó de repente en 1997 para luego desvanecerse. Se arraigó en su vida, transformando su comprensión del tiempo, la familia y la memoria. Y constituye el fundamento de todo lo que diría y haría más tarde, cuando el mundo volvió a centrar su atención en Diana, a menudo sin comprender el precio que pagarían quienes más la amaban. Cuando Diana se convirtió en una figura pública y un hermano intentó protegerla. Charles Spencer aún era un adolescente cuando la vida de su hermana cambió para siempre. Diana irrumpió en la vida pública, a una edad en la que la mayoría de la gente aún está descubriendo quién es. De repente, se esperaba que demostrara una imagen perfecta en un escenario mundial. Para Carlos, esa transformación no fue glamurosa, fue peligrosa. Casi de inmediato, la atención a su alrededor dejó de ser admiración y se convirtió en posesión. Ya no era solo Diana. Pertenecía a la prensa, a la institución y al imaginario colectivo. Desde fuera su ascenso parecía un cuento de hadas. Dentro de la familia era como verla desaparecer lentamente tras expectativas que ella nunca había aceptado. Charles recuerda con claridad aquellos primeros días, las multitudes, los fotógrafos, la presencia constante de gente que la observaba a cada paso. Incluso entonces presentía que algo andaba muy mal.
La atención era implacable, invasiva y carente de cualquier atisbo de consideración. Lo que más le preocupaba era la rapidez con la que Diana dejó de ser tratada como una persona y comenzó a ser tratada como un producto. Su hermano menor, Charles, sintió un instinto que no pudo ignorar y quiso intervenir. Quería protegerla de maneras que el sistema claramente no lo haría. Recuerda haber confrontado directamente a los fotógrafos no como una figura pública, sino como un hermano furioso que veía a su hermana siendo perseguida. No eran conversaciones estratégicas, eran emocionales, impulsivas y alimentadas por el miedo. Comprendió desde el principio que no existía una verdadera frontera entre Diana y las cámaras que la seguían. Ese temor se intensificó con el paso de los años. Las luchas privadas de Diana se convirtieron en espectáculo público. Su dolor fue analizado, reempaquetado y vendido. Charles vio cómo los artículos se volvían más duros, fríos y deshumanizadores. Un momento antes de su muerte en particular, se le quedó grabado. Un periodista publicó un artículo tan cruel que despojó a Diana de toda la dignidad que le quedaba. Charles no guardó silencio. Él respondió indignado, entablando un intercambio directo que reveló hasta qué punto algunos medios de comunicación se habían distanciado de la realidad. Para ellos, Diana ya no era una mujer ni una hermana, era feliz. Lo que más atormentaba a Carlos no era solo la crueldad, sino la falta de protección. La institución que rodeaba a Diana tenía poder, recursos y autoridad. Sin embargo, nada de eso la protegió. Al contrario, quedó expuesta, divorciada, aislada y acosada sin cesar. Carlos lo vio con claridad, aunque pocos quisieran admitirlo en aquel momento. Se esperaba que Diana soportara la presión en silencio, que mantuviera la compostura y que absorbiera el daño sin quejarse. Esta comprensión sembró en él algo permanente, la convicción de que Diana había sido abandonada mucho antes de aquella noche en París, que su muerte no fue una tragedia aislada, sino el resultado final de años de abandono, explotación y silencio. Y cuando ese silencio finalmente se rompiera, no sería suave. Porque cuando Diana ya no estuviera Carlos, ya no hablaría como un hermano preocupado. Hablaría como testigo de su sufrimiento, su aislamiento y el sistema que lo presenció. La llamada telefónica que lo cambió todo. La muerte de Diana no llegó con sirenas ni ceremonias para Charles Spencer. Llegó silenciosamente a través de una llamada telefónica que interrumpió la madrugada de aquel día lejos de Londres. Él estaba dormido cuando recibió la llamada. La voz al otro lado de la línea era controlada, contenida, casi clínica. Había habido un accidente en París. Diana estaba gravemente herida. Nada más. Sin tranquilidad, sin certeza, solo la información suficiente para provocar pavor. Charles se incorporó en la cama, completamente despierto al instante. Su mente iba más rápido que las palabras que acababa de oír. Un accidente, París, cámaras. No necesitaba que le contaran el resto. Durante años había visto a Diana ser perseguida, seguida, acorralada. Había discutido, protestado y advertido que solo podía terminar de una manera. Ahora la posibilidad que había intentado no imaginar se había vuelto real. El tiempo se ralentizó. Los minutos se hicieron eternos. Esperó la siguiente llamada sabiendo que llegaría, pero temiendo lo que diría. Cuando finalmente llegó el tono, había cambiado. Esta vez no hubo vacilación. Diana no había sobrevivido. Charles describiría más tarde ese momento, no como una conmoción, sino como un colapso. La mente se niega a aceptar palabras tan definitivas. Hay una breve y cruel pausa donde la realidad parece negociable, como si otra frase pudiera seguir y deshacer lo que se acaba de decir.
Pero no hubo corrección. Su hermana había muerto. El dolor no llegó solo. Inmediatamente lo acompañó la ira, una ira aguda y concentrada que sabía exactamente dónde estallar. Para Charles, esto no era un accidente fortuito. Era el acto final de una persecución que había durado años. Creía que Diana había sido empujada literalmente al límite por las mismas fuerzas que se habían alimentado de su vida. Las cámaras, la presión, la falta de protección, la ausencia de intervención en el momento más crítico. No hubo tiempo para asimilarlo. Antes incluso de que el público supiera que Diane había muerto, ya se estaban tomando decisiones. Se estaban elaborando planes. Se estaban implementando protocolos. Charles se vio inmerso en un sistema frío mecánico y perturbadoramente ajeno a la pérdida humana que lo constituía. Mientras el mundo se preparaba para el luto, él seguía intentando comprender cómo una hermana con la que había crecido, con la que había compartido bromas, recuerdos y toda una vida de historia, se había convertido en un titular a punto de estallar. Y con el paso de las horas, otra idea comenzó a aflorar aún más inquietante que el propio dolor. La historia que el mundo estaba a punto de conocer no pertenecería a quienes más amaban a Diana. Silencio en el palacio y una nación en vilo. Mientras el dolor consumía a los más cercanos a Diana, algo más se desarrollaba, algo inesperado. Al difundirse la noticia de su muerte, la reacción del público fue inmediata. La gente salió a las calles. Aparecieron flores frente a los palacios. Las notas manuscritas se amontonaban a cada hora. Desconocidos lloraban juntos. No fue una respuesta mesurada. Fue cruda, espontánea y abrumadora. Pero en medio de todo, la institución a la que Diana había pertenecido guardó silencio. Durante días no hubo un reconocimiento claro, ninguna declaración inmediata, ninguna señal visible de que la monarquía compartiera el dolor del pueblo. La familia real permaneció alejada de Londres, apartada de la multitud, mientras el país buscaba liderazgo en un momento de conmoción colectiva. Lo que comenzó como confusión pronto se convirtió en ira. El silencio se percibía menos como contención y más como distanciamiento. Desde la perspectiva de Charles Spencer, ese silencio hirió profundamente. Diana ya no formaba parte de la institución, pero seguía siendo madre de 2 niños, una figura a la que la nación adoraba. La falta de compasión pública reforzó lo que él había creído durante años, que Diana había sido emocionalmente distante mucho antes de su muerte, tratada como una molestia en lugar de una responsabilidad. A puerta cerrada, a 2 niños pequeños les decían que su madre había fallecido. Guillermo y Enrique se mantuvieron alejados del ojo público, protegidos de las multitudes, pero no del peso del momento. Carlos comprendería más tarde lo confusos que fueron aquellos días para ellos. El mundo lloraba abiertamente. Sin embargo, dentro del círculo familiar, el dolor era silencioso, contenido y extrañamente no expresado. A medida que aumentaba la presión, los periódicos que antes habían protegido a la monarquía comenzaron a cuestionarla abiertamente. Los titulares exigían visibilidad. ¿Por qué no se había arriado la bandera? ¿Por qué nadie se había dirigido directamente al pueblo? El contraste entre la calidez de Diana y la sobriedad de la institución se hizo imposible de ignorar. Finalmente, el silencio se rompió. Se pronunció un discurso público, con palabras cuidadosamente elegidas, reconociendo la humanidad de Diana y su devoción como madre. Para algunos fue un momento necesario de conexión. Para otros, llegó demasiado tarde. Para entonces, el daño emocional ya estaba hecho. Caminar detrás del ataúd, una decisión que lo destrozó. Mientras se concretaban los preparativos para el funeral de Diana, Charles Spencer creía que había al menos un límite que jamás se cruzaría. Por muy formal que fuera la ceremonia, por muy pública que fuera la despedida, sus hijos estarían protegidos de cualquier daño innecesario.
Esa creencia se hizo añicos en el momento en que le dijeron que William y Harry caminarían detrás del ataúd de su madre. Su reacción fue inmediata, absoluta. Se negó. La idea de que dos niños, aún en estado de shock, fueran expuestos a las cámaras del mundo durante el momento más traumático de sus vidas, le pareció cruel hasta la médula. Para él, esto no era tradición, era una exposición pública. Argumentó que Diana jamás lo habría deseado. Insistió en que el dolor no debía convertirse en un espectáculo para niños que apenas comprendían lo que habían perdido. Lo que siguió no fue un diálogo, fue resistencia. Carlos se opuso, cuestionó la decisión y exigió que se reconsiderara. Más tarde, lo describió como luchar contra una pared. La respuesta que recibió fue firme, rutinaria e inflexible. El plan ya estaba decidido. Entonces llegó la declaración que lo cambió todo. Le dijeron que los chicos querían hacerlo. Ante esa afirmación, Charles dio un paso atrás. Si William y Harry realmente habían tomado esa decisión, él no interferiría. No iba a anular su voluntad en un momento tan delicado. Creyendo que respetaba sus deseos, retiró su oposición, sin saber que la decisión nunca había sido suya. Años después, la verdad salió a la luz. Harry admitió abiertamente que no les habían preguntado, les habían informado. A los 12 años negarse no era una opción. Más tarde, Charles comprendió que lo habían engañado y esa constatación lo acompañó siempre. Había cedido ante algo que jamás habría permitido de haber sabido la verdad. El día del funeral llegó cargado de dolor. Mientras la procesión avanzaba, Charles caminaba junto a sus sobrinos, observándolos cargar con un peso que ningún niño debería soportar. El mundo vio serenidad. Él vio entumecimiento. La ausencia de lágrimas no era fortaleza, era conmoción. Cada paso reforzaba su sentimiento de fracaso no personal, sino institucional. Había perdido a su hermana y ahora veía cómo sus hijos perdían el derecho a llorar en privado. Las cámaras capturaron la historia. Charles fue testigo de un daño irreparable, una promesa hecha y un legado que se negaba a permanecer en silencio. Dentro de la abadía de Westminster, Charles Spencer se presentó ante el mundo e hizo algo que casi nadie esperaba. No ofreció una despedida cortés. No pronunció palabras cuidadosamente neutrales. Habló con la voz que había reprimido durante años. Describió a Diana como la mujer más perseguida de su tiempo, no como una exageración, sino como un hecho. Habló de cómo la habían perseguido, vigilado y juzgado sin piedad. Sus palabras no buscaban compasión, sino responsabilidad. Dejó claro que Diana no necesitaba títulos para importar que su poder residía en quién era, no en su posición jerárquica. Entonces pronunció la frase que cambió el ambiente de la sala. Carlos prometió que la familia biológica de Diana haría todo lo posible por proteger a sus hijos y asegurarles un desarrollo libre, imaginativo y emocionalmente seguro. No era una promesa simbólica, sino un desafío que cuestionaba directamente si el sistema que los rodeaba era capaz de lograrlo por sí solo. La reacción fue sin precedentes. Los aplausos estallaron en un lugar donde no tenían cabida. No era protocolo, era instinto. La gente reconoció la verdad al oírla. Pero Charles admitiría más tarde algo doloroso: cumplir esa promesa nunca fue del todo posible. William y Harry ya estaban profundamente integrados en una estructura demasiado poderosa como para poder desvincularse de ella. Por mucho que los quisiera, su futuro ya estaba prácticamente decidido sin él. Pasaron los años. El mundo siguió su curso, pero el impacto de aquel funeral nunca se desvaneció para los chicos que caminaron tras el ataúd. Harry acabaría hablando abiertamente de cómo aquel momento lo marcó, cómo le paralizó las emociones, cómo alteró su comprensión del deber y cómo le dejó cicatrices que resurgían cada vez que las cámaras lo seguían demasiado de cerca.
Cuando Harry decidió abandonar la institución que había marcado su vida, no lo presentó como un acto de rebeldía, sino como una forma de protección. Habló de la historia repitiéndose de ver cómo los mismos patrones que habían atrapado a su madre comenzaban a rodear a su esposa. A diferencia de Diana, dijo que tenía una ventaja: podía irse. ¿Crees que la historia de la princesa Diana habría tenido un final diferente si alguien la hubiera escuchado antes? ¿Y crees que Harry tomó la decisión correcta al marcharse? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, suscribirte y seguir la conversación con nosotros.